Iglesia amada, muy buenos días. Dios los bendiga a ustedes grandemente, muy gozoso nuevamente de poder traer la preciosa palabra del Señor el día de hoy. Y un día muy especial, pues para todos los papás del planeta Tierra. Un día especial, y aquí hago extensivo los saludos para todos los papás de Avi Church y todos los papás que se conectan. Y un saludo muy especial para el mejor papá del mundo, mi papá. Hoy esta prédica, pues estoy seguro que va a tocar los corazones de cada uno de nosotros, en especial de los bellos padres. Así es que ahí donde estás, agárrate bien de Dios. Hoy día Dios tiene una palabra para ti, una palabra que va a llegar al corazón de todos nosotros. Yo quiero abrir la Biblia, invitarlos a que abran sus Biblias, por favor, y vamos a leer Lucas capítulo 8, del versículo 40 en adelante. Lucas 8, 40 en adelante. Y vamos a ver una historia muy bella, el cual he querido tomar de muchos hombres en la Biblia, de muchos padres en la Biblia, ejemplos para nosotros. Yo quiero tomar a un hombre, pocas veces mencionado, pero que da grandes enseñanzas de lo que Dios quiere que seamos como papás. Entonces, dice así la preciosa palabra del Señor. Lucas 8, 40 en adelante. Cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo, porque todos le esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal en la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una única hija, como de 12 años, que se estaba muriendo. Y mientras iba, la multitud lo oprimía, pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía, y por ningún había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Entonces Jesús dijo: ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban: Maestro, la multitud te aprieta y oprime y dices: ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo: alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo: hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Estaba hablando aún cuando vino uno de la casa principal de la sinagoga a decirle: tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Oyéndolo, Jesús le respondió: no temas, cree solamente y serás salva. Entrando en la casa no dejó entrar a nadie consigo sino a Pedro, a Jacobo y a Juan, y al padre y a la madre de la niña. Y lloraban todos y hacían lamentación por ella, pero él les dijo: no lloréis, no está muerta sino que duerme. Y se burlaban de él sabiendo que estaba muerta. Mas él, tomándole la mano, clamó diciendo: muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó, y él mandó que se le diese de comer. Esta preciosa palabra nos da muchas enseñanzas. Hoy celebramos el Día del Padre, y de todos he sabido que este día no se celebra con la misma intensidad tal vez que se celebra el Día de la Madre, ¿no? Y esto es debido a muchos factores. Tal vez uno de los preponderantes es de que hay muchos hombres o muchos padres que han dado un mal ejemplo de lo que es ser padres, ¿no? Y otra razón tal vez es la falta de expresar los sentimientos que tenemos nosotros los hombres. Da la impresión de que tal vez somos indiferentes o fríos. Cualquiera que haya sido la experiencia o impresión de nuestro propio padre, quiero decirle yo a todos los padres que me están viendo, casados, divorciados tal vez ya, quiero decirle a los futuros padres, ahora que están solteros, ¿no?, que Dios ha creado a los hombres con la posibilidad de hacer una influencia positiva. Dios ha creado a los papás con esa responsabilidad tremenda y con ese don de ser una influencia
en verdad positiva para sus hijos, para toda su familia y para su esposa. Una facultad que tienen un don inherente de Dios de ser transformadores de sus hijos. La buena noticia es que no es demasiado tarde para ser transformados en hombres en verdad que cumplan los propósitos de Dios. Quiero decirles que Dios puede cambiar vidas, que Dios puede transformar corazones hacia una dirección correcta. Y ejemplo de esto lo encontramos en el texto que acabamos de leer, ¿no? Y en particular en la vida del padre llamado Jairo, ¿no? Veamos el contexto de esta lectura, ¿no? Jesucristo regresaba de una gira, de una predicación exhaustiva que había hecho por la región de Gadara, ¿no? En donde había terminado de sanar a un endemoniado, ¿no? El endemoniado de Gadareno, ¿se acuerdan? Y Jesús fue rechazado por los de este pueblo, ¿no? Y le rogaron que se fueran de sus contornos. Pero ahora, al regresar al lado occidente del lago, probablemente a Capernaum, ¿no? Que quedaba al otro extremo, entonces Jesús es recibido, dice, por una multitud gozosa, ansiosa, ¿no? Y dentro de esta multitud se encontraba un hombre muy apesadumbrado, un padre que atravesaba por una de las experiencias más difíciles que puede tener un padre, que es que estaba por morir su hija, y una hija de 12 años. ¿No? Qué contraste, ¿verdad? Mientras unos le rechazan y le piden que se vaya de sus contornos, otros le esperaban con los brazos abiertos a fin de acercarse a él e invitarlo a su casa, ¿no? Esta misma situación se repite en nuestros días constantemente, ¿no? Donde personas e incluso pueblos enteros manifiestan posturas completamente opuestas frente a Jesús. Hoy en día, lastimosamente, estamos en tiempos de tribulación, en tiempos difíciles, en tiempos de prueba, y lastimosamente una buena parte de la humanidad no quiere a Jesús, a ese Jesús Salvador, no quiere ese Jesús Redentor. La mayor parte de la humanidad se burla de sus enseñanzas o no hace caso de sus consejos. Pero habemos un pueblo que sí lo anhelamos, habemos un pueblo que sí queremos sus enseñanzas y le decimos amén a todo lo que Él nos aconseja y nos dice. Y tú tienes la oportunidad hoy día de ser esa persona, de decirle, Señor, ven a mi casa, ven a mi hogar, ven a mi corazón. Mientras otros te rechazan, mientras la mayoría del mundo te dice, no, yo te quiero decir sí, perdóname mis maldades, mis equivocaciones. Tú como padre estás a tiempo de enmendar y ser ese padre por el cual Dios te llamó y Dios te formó. Entonces, Jairo, que estaba en esta multitud que quería recibirlo, no era cualquier hombre. Dice la Biblia que era un líder prominente de una congregación judía, ¿no? Era principal de una sinagoga. Y tengan ustedes en cuenta que una sinagoga se formó a raíz del exilio de Babilonia. Ahí nacen las sinagogas, que eran, a falta del templo, a falta de que los israelitas no podían ir al templo a adorar a Dios y a entregar sacrificios por la lejanía, entonces se crearon las sinagogas, que eran pequeños templos, ¿no? Y en estos templos se compartía la palabra de Dios, se iba a orar, principalmente se asistía ahí los días sábados o los días de fiesta de Israel. Y cualquier día de la semana estaba abierto para quien quisiese ir. Y esto era administrado por hombres sabios, por hombres entregados que se encargaban de cuidar este lugar de lectura de la palabra. Ahí en cada sinagoga habían rollos de la palabra de Dios que eran bien cuidados. Era un lugar donde las personas buscaban a Dios, ¿no? Y este era un principal de la sinagoga, ocupaba un cargo muy importante. Que era encargado de la sinagoga significaba que era un hombre muy responsable, que era un hombre de buen testimonio, ¿no? Pero lo que más destaca en la lectura que hemos visto es su rol como padre y su preocupación por la salud y el bienestar de su hija, que está por fallecer, una pequeña de 12 años, ¿no? ¿Qué podemos ver en Jairo que pueda servir de estímulo a ti, papá?
En primer lugar, Jairo no tuvo temor ni vergüenza de buscar a Jesucristo. Una verdad en cuanto a los hombres es que tendemos nosotros a aislarnos, ¿no? Nosotros los hombres tendemos a guardar silencio y a sufrir en silencio cuando atravesamos algunas circunstancias difíciles. Lastimosamente optamos por ese lado la mayoría de nosotros los hombres. Muchas veces esto es una cuestión de temperamento, pero otras veces es cuestión del ego, ¿no? Que nos impide ser humildes y admitir que hay situaciones o crisis que se escapan totalmente de nuestras manos, de nuestros esfuerzos, de nuestras posibilidades y requerimos una ayuda. Nosotros los hombres pensamos muchas veces que el solicitar una ayuda o buscar consejo o mostrar cualquier tipo de emoción es señal de debilidad, más aún cuando se es padre. Pero no nos damos cuenta que al reprimir todos esos sentimientos nos volvemos vulnerables y débiles. Se nos ha programado, este mundo nos ha programado de tal manera que no nos damos cuenta que estamos negando el privilegio de manifestar las cualidades emocionales con las que Dios nos ha creado. Nosotros los hombres también somos seres emocionales, también tenemos sentimientos. A veces creemos que solo la mujer es el lado que expresa el sentimiento. Nosotros también somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Solo que, como lo decía, por cuestiones de este mundo, por la fabricación de este mundo, por el ego, no recurrimos a una ayuda. Entonces Jairo no buscó a Jesús en secreto ni ocultamente, como vemos en las Escrituras. No fue en privado que lo busca el maestro para pedirle ayuda. Fue en medio de una multitud, entre los cuales había muchos conocidos, de seguro. Y expuso su necesidad ante Jesucristo, su preocupación por la salud de su hija. Jairo vemos aquí que no envió a la esposa a buscar ayuda, como algunos hombres lo hacen. Ni tampoco consideró enviar a algún familiar o algún sirviente. Él mismo en persona fue, como corresponde a cada padre, asumir la protección y el cuidado de los hijos. Jairo fue a entrevistarse con Jesús personalmente. En verdad que diferentes serían las familias y las iglesias si tuviéramos más padres como Jairo, ¿no? Hombres sensibles, humildes, que no tienen vergüenza de buscar al Señor. En segundo lugar, ¿qué aprendemos? Y que Dios te quiere enseñar a ti, papá, que Jairo no tuvo vergüenza de postrarse ante Jesucristo. Jairo no solamente le expuso su angustia a Jesús y su preocupación y su dolor tremendo, sino también le suplicó que fuese a su casa. Lo interesante de esto es que Jesús y Jairo no fueron solos, ¿no? Los discípulos y toda la multitud iban también con ellos. Entonces fue camino a la casa de Jairo que sucede otro evento que relata este pasaje y concuerdan los demás evangelios en hablar del mismo, ¿no? La curación de una mujer cuya procedencia desconocemos, pero ante las circunstancias que rodeaban a Jairo y su familia, el tiempo era un factor muy importante, ojo. Y es ahí donde la curación de esta mujer toma tal vez mayor importancia, ¿no? O mayor relevancia. Entonces, recuerden que Jairo estaba desesperado y había muerto a su orgullo y personalmente fue a buscar al único que sabía que tenía la solución a sus problemas y a la enfermedad mortal que estaba teniendo su niña de 12 años. Fue y va a medio de la multitud y se le acerca al maestro, se postra de rodillas ante él y le pide ayuda. Y es así que Jesús accede a ir a la casa de Jairo a invitación de este. Y recuerden que el tiempo era fundamental porque su hija estaba muriendo, estaba agonizando. Y aquí aparece la mujer. Y aparece la mujer en medio de esta multitud que lo aprieta y lo empuja. Y Jesús se detiene para saber quién lo había tocado, ¿no? Y por lo que hemos leído, Jesús no tenía las intenciones de seguir ir a la casa de Jairo sin antes saber quién lo había tocado.
observemos o pensemos cómo estaría Jairo en ese momento, ¿no? Al lado de Jesús, quizás razonando, al igual a los discípulos, uno, Señor, vamos, no te detengas, o preguntándose como los discípulos, pero todo el mundo te está apretando, ¿cómo dices que alguien te ha tocado, no? Y al parecer, la mujer, obviamente, que fue descubierta, contó todo lo que había pasado, ¿no? Dio su testimonio ahí en ese tiempo tan crucial para Jairo, pero la mujer comienza a contar su testimonio y Jesús la escucha. De otra manera, obviamente, Lucas nunca, como relata, nunca hubiera sabido que esta mujer estuvo 12 años y gastaba en médicos y no tenía cura, ¿no? Para Jairo, obviamente, aquella hora no era un tiempo de testimonios, ya que estaba abrumado por el hecho de que Jesús se acerque a su casa pronto porque su hija estaba a punto de morir. Temía que sea demasiado tarde, obviamente, ¿no? Pero Jesús aquí tiene un propósito, y como tiene un propósito siempre, en tu vida, papá, en tu vida, hermano, hermana, Dios tiene el propósito de hacernos crecer en fe. Y es por ello que Dios sabía que Jairo quería su ayuda, pero Jesucristo estaba esperando que confiara plenamente en Él. Y aquí hay una verdad significativa para que Dios obre en nuestras vidas y en ti como padre. No basta que tú sepas que Él puede hacerlo, sino que tienes que dar un paso grande, un paso de fe. ¿Cuántos problemas te abruman, papá? ¿Cuántos problemas económicos? ¿Cuántos problemas con los hijos? ¿Cuántos problemas de salud? Y no solo es cuestión que recurras al Señor, sino que tengas fe en Él. Y Dios probablemente te pruebe y te haga esperar. Y probablemente demore en responder a la solución de tus problemas. Pero por una razón, porque Él quiere que confíes en Él. Porque Él quiere que tú tengas fe en Él, una fe ciega. Y es por ello que Jesucristo se para y comienza a escuchar a esta mujer, cuyo flujo de sangre había padecido 12 años. Mientras que Jairo no comprendía tal vez en ese momento por qué el Señor se demoraba y por qué no iba rápido si Él le había venido a pedir una ayuda porque su hija se moría. Pero Jesucristo, que todo lo conocía, lo hacía a propósito, porque quería que Jairo crea en Él, que confíe en Él y que tenga fe en Él. En eso estaban las cosas cuando Jairo, lastimosamente, se entera de una mala noticia. Justamente lo que temía vino. Vinieron a avisarle: Jairo, no molestes más al maestro, tu hija ya se murió. La peor noticia que pudo haber recibido era esa. Y en verdad, imagínense cómo se habrá sentido Jairo en esos momentos. Pero Jesús, que siempre está a nuestro lado y que siempre está a tu lado, papá, ¿qué cosa le dijo? Le dijo: Jairo, confía en mí. No titubeó Jesucristo en darle unas palabras de esperanza a Jairo. No temas, cree solamente, le dijo. Lo mismo hoy te dice a ti, papá. Tú que quieres el bienestar de los tuyos, tú que estás siendo transformado conforme los propósitos de Dios en obrar a lo que has sido llamado a ser un padre. Dice las definiciones que padre es aquel que engendra, macho o varón que engendra, dice una definición. Y la otra definición que dice de padre en los diccionarios seculares es cabeza de familia, protector. ¿En cuál de estas dos definiciones te encuentras tú? Es muy fácil llevarse el título de padre tan solamente por procrear hijos. El título verdadero de papá, de padre, viene en aquel hombre, en verdad que es ejemplo, inspiración, ayuda de aquellas criaturas que Dios se las prestó para que justamente mediante su ejemplo, mediante su cuidado y responsabilidad y sus palabras,
esos hijos lleguen a ser hombres y mujeres de bien. Este mensaje terrenal de muerte, tu hija muerto y de desesperanza, no molestes más al maestro, era abrumador, pero sin embargo vino un mensaje del cielo que Dios siempre nos está dando. Y dijo: no temas, solamente cree. ¿Qué nos dice esto? Padres, que tus hijas, la vida de tus hijos debe colocársela siempre a Dios, en las manos de Jesús. Y tú debes creer firmemente en Él. Y como resultado obviamente va a haber el éxito y va a haber el cuidado, ese cuidado de amor que Jesús siempre va a tener para con los tuyos. Pero no debes dejar de creer. Mi querido papá, hermano, de repente has estado yendo en la situación, en el camino equivocado. De repente a tu juicio has estado yendo por un camino que creías ser el correcto. Pero un día Jesús llegó a nuestras vidas y cambió totalmente nuestras vidas. El día que Jesús llega al corazón de una persona, la transforma y la transforma para bien. Dios tiene un plan muy especial para tu vida. Dios tiene un plan precioso. La palabra de Dios nos relata de que gracias a esta búsqueda de este Padre, en medio de esta multitud, y recuerden que Jesús en Capernaum fue desechado también, y no se le permitió, fue botado en una sinagoga, y se le prohibió acceso a ellas. Y probablemente Jairo haya sido una de esas personas que le haya prohibido el acceso a Jesucristo. Pero él se arrepintió, se humilló, fue a buscar al Maestro, reconoció su necesidad de padre, de hombre, de pedir ayuda al grande. Y al final, ¿qué dice la palabra de Dios? Que obtuvo la respuesta. Su hija, aunque había muerto, Jesucristo la resucita. Porque Jairo creyó en él. Porque Jairo creyó en el Maestro. No se detuvo en el momento cuando le dijeron: tu hija ha muerto, no molestes al Maestro. No dijo: Jesús, gracias, hasta aquí me ayudaste, gracias, chao. No. Le creyó las palabras que Jesucristo le dijo: no temas, cree. Y siguieron avanzando hacia la casa. Yo me imagino que ahí su fe era probada y era creciendo. Mientras que llegaron a la casa y dice que había muchos burladores, pues el papá y la mamá con los apóstoles, estos 3 apóstoles que siempre acompañaban en milagros grandes a Jesús, entraron y vieron este milagro precioso. El milagro que tú esperas, papá, Dios te lo va a dar. Pero tienes que portarte como ese hombre al cual has sido llamado. En 2 Reyes 5, 32 al 34 nos habla de la vida de un rey, de Jotam, ¿no? Que dice la palabra de Dios que hizo todo lo bueno que había visto hacer a su padre Usías. Y tenemos que comprender entonces que si queremos tener buenos hijos, depende en gran medida de lo que ellos ven en los papás. Dependerá, padre, de lo que tú eres. Podemos decir entonces de que lo que a ti te afecta va a afectar a tus hijos. Y esa es una gran responsabilidad. En el mundo entero hay padres que simplemente tienen el título porque se portaron como machos y engendraron hijos, pero luego de engendrarlos no cumplieron una función de padres para la cual fueron destinados. Pero vamos a terminar de comprender a través de la palabra cómo podemos convertirnos en esa definición de padres que les dije, que es ser cabeza de una descendencia, de una familia. Y eso es lo que tú debes anhelar ser siempre. Y es lo que Dios quiere que anhelemos. Para terminar, les he preparado un acróstico de lo que es padre. Y en verdad, con cada letra de esta bella palabra, que indagando papá, se conoce en muchos lenguajes, se conoce en muchas lenguas. De las primeras palabras que salen de los bebés dice que es mamá, papá.
de lo primero. Y en noruego y en el arameo antiguo las palabras eran Abba. Por ejemplo, Abba, que es papá, papito, Abba. En el español, papá, salen de los bebés. En el noruego también papá. Y en francés también es papá. Y en muchas lenguas, de las primeras palabras que pronuncia un bebé es papá. Abba. Y es porque los padres son muy importantes para los hijos. Porque Dios así lo quiso. Porque ahí está la raíz del asunto para tener éxito en estas generaciones. Si quieres tener éxito en tu iglesia, tienes que ser un buen padre. Si quieres tener éxito en tu nación, las familias tienen que estar bien consolidadas. Por eso que el diablo está atacando a las familias. Por eso que el diablo está trastocando la mente de las personas. Y está diciendo que el matrimonio no sirve, no es importante. Y por eso hay muchas madres solteras. Y por eso hay muchos hijos que crecen sin el afecto de los padres. Y por eso hay muchos padres irresponsables. ¿Cuán bien harían las feministas? ¿Cuán bien harían los pensadores que ocultan la palabra de Dios en volver a Dios, a sus consejos? Porque donde se van a formar verdaderos hombres, respetuosos, amorosos de la mujer, y verdaderas mujeres, respetuosas y amorosas de los hombres, es en casa, con papá y mamá, criándolos y educándolos a ello. Justamente el plan del diablo se está concretando en destruir a la familia, y los hijos se crean o sin un padre, sin una madre, por lo general más sin un padre, y por eso que crecen sin esos dones y cuidados y responsabilidades, sin esa disciplina que Dios le entregó al padre para enseñar a los hijos. Y por eso hay rebeldía en la sociedad, por eso hay destrucción y falta de valores. Papá. P de padre quiere decir que estás llamado a ser pastor de tus hijos. Pastor de tus hijos. En Proverbios 27-23 nos dice la palabra del Señor que justamente estamos llamados a ello. Dios quiere que tu papá seas un hombre de bien. Proverbios 27-23. ¿Qué nos dice la palabra del Señor? Ahí, toma nota, por favor, agarra tu Biblia. Y estás llamado a ser ese pastor que quiere que Dios seas para tus hijos. ¿Qué dice Proverbios 27-23? Sé diligente en conocer el estado de tus ovejas y mira con cuidado por tus rebaños. El padre es el pastor del hogar. Sus ovejas son sus hijos. Y el versículo no dice que tenemos que conocer, y el versículo más bien dice que tenemos que conocer el estado del rebaño. El pastor de las ovejas literales sabe cuáles están débiles, cuáles están heridas, sabe cuáles tienen las patas quebradas, sabe cuán recia está la noche. Querido papá, querido padre, te tengo una pregunta. ¿Conoces a tus hijos? ¿Conoces el estado de la vida de tus hijos? El pastor de las ovejas se mantiene en medio del rebaño. El pastor huele a oveja. ¿A qué hueles tu papá? ¿Hueles a trabajo? ¿Hueles a tus amigos? ¿Hueles a deporte? ¿A qué hueles? Siguiendo con el acróstico del Padre, ahora vamos con la letra A. Y es que Dios te ha llamado a que seas amigo de tus hijos. Según de Samuel 1:23, nos relata sobre dos grandes hombres, Saúl y Jonathan, y dicen que eran amados y queridos, inseparables en su vida. En verdad, si nosotros conocemos la historia de Saúl, Saúl fue malo casi en todo. Fue mal rey, fue mal líder, fue mal cristiano, pero según este versículo podemos ver que si en algo no fue malo, fue en la relación con su hijo Jonathan. Qué precioso es que digan que un padre y un hijo están inseparables toda la vida. Posiblemente, querido padre,
Tú has cometido muchos errores. Quizás ya no estás con la madre de tus hijos. Quizás no fuiste un buen esposo. Quizás no fuiste un buen hijo. Pero si algo tienes la oportunidad de ser hoy, si no lo has sido hasta el día de hoy, si en algo tienes la oportunidad de anhelar ser con todo tu corazón, es ser un buen amigo de tus hijos, es ser un buen padre. Quizás ya no eres esposo, pero eres padre. Y tienes que procurar ser amigo de tus hijos. Siempre estar para ellos. Tenemos que derribar todas aquellas barreras que la sociedad, que el enemigo nos ponen para alejar de los hijos a los padres. Por eso es que, padre, tienes que escucharlos, aconsejarlos, cuidarlos, estar pendientes de ellos. A ti, padre, te corresponde llevar a tus hijos a Jesús y no que tus hijos te lleven a ti, a Cristo. A ti te corresponde entrenarte en la palabra para alimentar a tus hijos y llevarlos a buenos consejos de Dios y no que tus hijos te lleven en buenos consejos. A ti, padre, te corresponde ser y cumplir ese rol que a veces los hijos lo cumplen tras la ausencia de un padre. A ti te corresponde, padre, enseñar. Esta semana, recuerdo, tengo la oportunidad, gracias a Dios, de predicar en la clínica que Dios me ha regalado ahí con pacientes. Y le estaba predicando y contando mis testimonios a un paciente. Era papá. Y mientras me escuchaba hablar, y siempre comienzo a dar testimonio en mi vida, en la de mi familia, en la de mi padre, me escuchó y me dijo: ¿y usted qué es? ¿Qué religión tiene? Me preguntó. Tan solamente por hablarle consejos buenos. Yo le dije: soy cristiano, le dije. Me dijo: ¿pero qué es eso? Y comencé a hablar de lo que es ser un cristiano. Y si me pudiera aconsejar algo, ¿qué me aconsejaría?, me dijo él. Le pregunté cuántos hijos tenía. Me dijo 3 varones. Y a 2 casados y 1 soltero. Y le dije: ¿cuál es la relación que tiene con sus hijos? Cayó. Me hizo una señal como quien dice: no es buena. Y simplemente le aconsejé lo siguiente. Le dije: estoy seguro, por la posición que él tenía, un hombre ya jubilado, pero con un gran cargo que tenía, su general. Y le dije: tal vez usted le ha dado muchas cosas a sus hijos materiales. Puede retomar ese amor hacia sus hijos y Dios le va a enseñar. Pero hay algo que le quiero aconsejar. Yo le pregunté: ¿usted quiere que a sus hijos le vaya bien? Por supuesto, me dijo. Yo le dije: lo mejor que puede enseñar a sus hijos, y una de las cosas más grandes, es que aprendan a honrarlos. Desde que yo honro a mi padre, le dije, mi vida ha cambiado tremendamente. Le dije: si usted no enseña a honrar a sus hijos con el ejemplo, con el amor, pues definitivamente lo que les avecina en este mundo es desdicha y tristeza y frustración. No en vano es un mandamiento. De los 10 principales mandamientos que nos dio Dios está el honrar al papá y a la mamá. Y es un mandamiento que tiene promesa, porque si lo hacemos, dice la Biblia, que vamos a obtener una larga vida y todo nos va a ir bien. Casi por derramar sus lágrimas de este hombre, me dijo: muchas gracias. Y al despedirse me agradeció: no, gracias por el consejo que nunca nadie me había dado. Lo quiero poner en práctica porque quiero lo mejor para mis hijos y yo nunca les he enseñado esto. Papá, tienes mucho tú que enseñar. Tú eres el llamado a enseñar. Tú eres el llamado a cobijar. Tú eres el llamado a preocuparte cómo están, a llamarlos, a proveerles palabra, a proveerles alimento, a proveerles cuidado, protección, amor. Padre, dijimos y hemos hablado que el padre tiene que ser pastor, tiene que ser amigo, y ahora estás llamado a ser director del futuro de tus hijos. En Eclesiastés capítulo 10, versículo 10, nos dice: si se embotara el hierro,
y su filo no fuere amolado. Hay que añadir entonces, dice, más fuerza, pero la sabiduría es provechosa para dirigir, dice. Padre, tú estás llamado a ser director de tus hijos. Un director de película no actúa, pero le muestra a los actores cómo deben actuar, cómo tienen que hacer. Aún los actores más renombrados tienen un director encima de ellos. Un director técnico no juega el partido, pero diseña las estrategias para afrontar los partidos. Coloca los partidos en la cancha de acuerdo a las necesidades. Hace los cambios para buscar ganar. Los hijos necesitan eso, directores. Necesitan consejos. Ellos tienen que actuar en su propia película. Ellos tienen que jugar sus propios partidos. Pero necesitan un director que siempre los esté guiando, con sabiduría, que les dé consejos de qué hacer, cómo andar, cómo comportarse, cómo buscar a Dios y cómo no apartarse de Él. Consejos de cómo triunfar en esta vida con la palabra de Dios. El padre tiene que ser director. Padre pastor, padre amigo, director. R de responsables. Responsables en todo. Y 1 Timoteo 5:8 nos dice que si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Definitivamente un padre tiene que ser responsable en la crianza, en la educación, en la alimentación. Tiene que ser responsable, así como en el alimento físico, en el alimento espiritual. Tiene que ser responsable en cómo están sus hijos, así estén casados. ¿Cómo están? ¿Cómo están sus sentimientos, sus emociones, su alma, su cuerpo, su espíritu? Ese rol perfecto Dios le dio al Padre. Y hay muchos que lo están desaprovechando. Muchos por desconocimiento de la palabra, pero hoy Dios por eso te está hablando a ti, papá o futuro papá. Hay una frase que dice, un padre vale más que 100 maestros. El don de padre es único y agradécele a Dios. Tú tienes en tu ADN estas características porque fuiste creado a imagen y semejanza de Dios. No permitas que el enemigo, las dificultades en tu vida, te hagan creer que tú eres frío, que tú no tienes sentimiento o que tus hijos se las arreglen. No, tú tienes y estás equipado para ser ese protector, ese director, ese amigo, ese pastor de tus hijos. Y terminamos con la letra E. Tienes que ser especial. Y especial para tus hijos, para los tuyos. Efesios 6:4 dice, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación en el Señor. ¿A quién les da la tarea de criarlos en el Señor? En amonestación, en disciplina, en orden. A ti, papá. No al maestro de la escuela, no al maestro de la universidad, no al líder, no al pastor. Es a ti, papá. Es tú quien tienes que ser el más grande ejemplo. A veces padres cristianos creen que sus hijos, el mejor consejo que van a recibir es de un líder, cuando el mejor consejo, la mejor enseñanza vienen de ellos, como padres. A veces hay padres que piensan que la iglesia es la encargada y los pastores de cambiarlos a sus hijos que están mal criados. No. Esa es labor tuya, papá. Si lo haces con la ayuda de Dios, si haces como Jairo, que te alejas de tu orgullo de ser hombre, de tener algún cargo, como lo hizo Jairo, un hombre muy importante, pero dejó su orgullo de lado. Incluso si le ofendiste a Dios, humíllate, busca a Jesucristo, búscalo tú. La característica de las iglesias hoy en día, lastimosamente muchas, es que las que van más a las iglesias, a las congregaciones, a las oraciones y a los estudios bíblicos son las mujeres, las esposas. Cuando lo correcto y el orden correcto es
que principalmente los varones, los padres, deben estar llenando las iglesias. Deben ser los más atentos en escuchar las prédicas y en llevar a su familia a estar conectándose con Dios, a leer la Biblia, a orar. Porque tienen ese poder y ese don. Muchas veces no han visto de un niño, miren. Un niño generalmente la mamá le puede decir 10.000 veces, no lo hagas, pero el papá con no lo hagas y el niño obedece. Porque el papá tiene ese don para disciplinar, para amonestar, para guiar, para corregir, para amar. Un don especial que Dios te ha dado. No lo desaproveches, papá. Yo sé que la palabra de Dios hoy día ha llegado a nuestras vidas. Yo sé que la palabra de Dios hoy día nos ha hablado a todos. Yo cuando sea padre, quiero dos cosas en esta vida. Quiero seguir los consejos de Dios. Quiero ser ese padre que Dios quiere que sea. Y la segunda cosa importante, que cuando sea padre, yo quiero ser como mi padre. De los hombres que más admiro en este planeta, es mi padre. Gracias a él estoy aquí. Gracias a su ejemplo de hombre de Dios, de hombre fiel a Dios, hombre fiel a mi madre, de un caballero a carta cabal, de un predicador insaciable, de un fundador de iglesias, de un consejero sin igual. Es que yo estoy aquí. Muchas veces lo he dicho. Y cuando he tenido oportunidad de tener redes sociales, lo he compartido. Tal vez papá primera vez se esté enterando. Y una de las cosas que siempre he dicho a mis amigos y compañeras y compañeros es: si tan solamente soy de la mitad de lo que es mi padre, voy a sentirme muy contento. Gracias, papá, por perseverar en este camino tan difícil. Gracias por nunca haber tirado la toalla. Gracias por haber cambiado para bien. Gracias por tu paciencia infinita. Gracias porque hasta el día de hoy nos cuidas, a mamá y a todos. Yo, a mis años tan grandes, me sigues cuidando, me sigues aconsejando. Y todavía tengo mucho que aprender de ti. Gracias, papá. Y gracias doy a todos los papás que el día de hoy han escuchado esta palabra. Y gracias doy a todos los papás que el día de hoy han permitido que la palabra de Dios entre en sus corazones. Están a tiempo de ser esos padres que lleven al éxito a sus hijos. Están a tiempo, cogidos de la mano del Señor y creyendo en Él, búsquenlo, tengan fe en Él, de tener esos hogares, esos hijos de éxito. Dios los ama mucho. Gracias damos al Señor por esta palabra preciosa y estoy seguro que Dios ha hablado a tu corazón y en el corazón de todos nosotros. Gracias, amada iglesia, por haber escuchado esta preciosa palabra. Da tus diezmos y continúa un homenaje precioso que tenemos para los papás. Ahí esténse atentos. Bendiciones, amada iglesia, y bendiciones y feliz día a todos los papitos. Dios los bendiga muchísimo.